Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con la serie. Si quieren hacerte más para el frente, para que podamos vernos mejor las caras. Vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo siempre en la serie. Y el tema de hoy es pues la mansedumbre. Vamos casi finalizando que ha sido un estudio muy bonito. Imagínense que solo en Gálatas, solo terminando con el próximo tema que será el dominio propio, la templanza, habremos estudiado en Gálatas 19 sermones, 19 predicaciones. ¿En cuántos versículos? Estamos hablando que solo son como 8 versículos por ahí. Es increíble la riqueza de los tesoros que hay en la Escritura del Señor. Vamos a ir a Gálatas 5:16 en adelante para que podamos ver qué es lo que el Señor nos trae el día de hoy, para que oremos también por la palabra. Gálatas capítulo 5 versículo 16 en adelante. Amén, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No podemos vivir, por ejemplo, un cristianismo acomodado, o un cristianismo a nuestra manera. No existe tal cosa. O vivimos un cristianismo conforme a las leyes de Dios, o simplemente estamos engañándonos a nosotros mismos. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se pone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la ley, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todos pecados sexuales, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no, rotundamente no, heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿qué dice? Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que traigas revelación a nuestras vidas, que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, y que podamos hablar tu palabra trazándola como es correcto, como es necesario, para que podamos extraer, oh Dios, tu verdad y gozarnos, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Miren, hermanos, hoy vamos a hablar la mansedumbre. Este es el tema del día de hoy. Siempre con la serie Los frutos del Espíritu Santo, este es el penúltimo tema. Increíble, ¿verdad? Ya con esto son 18 en estos versículos. Es bastante lo que hemos extraído. Y son 10 que calculé en la serie, son como 28 prédicas en en 6 capítulos. Es tremendo, Dios. Miren, siempre que hablamos de los frutos del Espíritu, hacemos referencia a ellos, pero muchas veces no le dedicamos suficiente tiempo o suficiente escrutinio. Por eso a veces pasamos por estas lecturas
y no extraemos las verdades de Dios que realmente Dios quiere mostrarnos a través de ellos. Hemos visto cómo los frutos del Espíritu Santo, por ejemplo, son el ADN de Dios en la vida de un creyente. O sea, es el reflejo de lo que Dios es, lo que nosotros debemos de anhelar en el carácter. Porque en la divinidad, aquí nadie va a ser todopoderoso, hermano. Aquí nadie va a ser omnisciente. Pero ciertamente podemos anhelar el carácter de Dios como la paciencia, ser pacientes, tener fe, amar, ¿verdad? Tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Todas estas cualidades que son de Dios enviadas al ser humano a través de los frutos manifestados en el Espíritu, porque el hombre natural y carnal no va a poder manifestar estos frutos porque son exclusivamente del Espíritu. Es tan ilógico como que usted quiera plantar un árbol de, pongámosle, de mango con una semilla de café. Usted siembra una semilla de café esperando que le salga un árbol de mango. Es decir, no podemos caer en la mentira de Pinocho. ¿Quién se sabe esa historia? ¿Alguien ha escuchado o leído el cuento de Pinocho? Pinocho le dijeron: siembra tu dinero y te va a salir un árbol de dinero. Vino Pinocho, sembró el dinero y ¿qué pasó? Lo robaron. ¿Qué pasa con las iglesias apóstolas de nuestros días? Pacta por tu milagro, agarren el billete y nos vemos. Como dice hermano Emilio, ahí nos vemos. Nada. Por lo tanto, hermanos, debemos de tratar cada fruto del Espíritu con interés. ¿Por qué? Porque si los pensamos manifestar, primero tenemos que conocerlo. No podemos venir a hablar barrabasadas ni vivir barrabasadas, como dijo el hermano. No podemos pensar que vamos a manifestar un fruto del Espíritu Santo si ni siquiera lo podemos identificar. Tenemos que saber. Así que bien, hermano. Hoy vamos a hablar entonces de la mansedumbre. Y una de sus características principales o de sus ramificaciones, que sería la humildad. El carácter del cristiano, hermanos, es bueno que entendamos que viene desde adentro, ¿verdad? Viene del Espíritu Santo y se hace visible, pero viene desde el Espíritu Santo. Muy bien, empecemos definiendo mansedumbre según la palabra griega utilizada para este fruto. La palabra griega, no sé si la trae la Biblia que traen los hermanos, plenitud, dice praotes. Praotes. Esto significa humildad. O sea, esa versión en el Reino Valera 60 la tradujeron como mansedumbre porque es prácticamente lo mismo, aunque hay ciertas diferencias. Praotes. Praotes. Hay una pronunciación, porque como se escribe es diferente. Praotes. Es una gentileza, por implicación es una humildad. Ahora, yo le voy a decir algo que me gustaría que tomara mucho en consideración. Por ejemplo, la Biblia nos habla mucho de grandes hombres a través de la Escritura que fueron grandes guerreros. Menciónenme un gran guerrero de la Biblia. David fue un gran guerrero, ¿ah? Imagínense que David, yo me imagino que, yo solo puedo especular, David tenía, dice, sus valientes. ¿Se acuerdan? Los valientes de David. Y eran una élite de soldados. Era una élite, porque dice que entraron, un día David tenía sed, dice la Escritura, y decía: como anhelo tomar del pozo que está en tal lugar donde estaban los enemigos. Y los valientes de David escucharon eso y dijeron: iremos. Y fueron y se escabulleron y metieron en medio del campamento enemigo y sacaron el agua del pozo y le dijeron: toma, David, aquí está el agua.
increíble. O sea, metieron en medio del campamento enemigo, era como de la CIA, se metían infiltrados. También tenemos grandes pensadores en la Biblia, gente de gran sabiduría. ¿Quién fue el hombre más sabio? Salomón. Gente que enseñaba de manera que la gente se asombraba de él. Tuvimos gran perseverancia, hombres de gran fe en la escritura. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. También, hermanos, tuvimos grandes adoradores. Además de David hubo otros que cantaban. Algunos cantaban solo lamentaciones, como el profeta que cantó lamentaciones. Salomón, inspirado en la poesía, cantar de los cantares. Pero hay una cualidad que no puede ser casualidad que esta semana rodeara tanto esto. Exacto. Moisés, en la mansedumbre. El otro día estábamos con los pastores y de ahí también fue el tema, y dije yo, tremendo como Dios todo lo está moviendo para esto. Miren, hermanos, Moisés fue el hombre más manso que la historia bíblica relata. Y la mansedumbre, cuando yo leía esta palabra praotes y la derivación, ¿verdad?, a la humildad, yo nunca hasta que estudié esto asimilé que era referencia a eso, a la humildad, un fruto del Espíritu. La mansedumbre va de la mano, lleva de la mano la humildad. Vayamos a nuestro primer punto. Pastor, permítame leer qué dice esta Biblia de plenitud de eso. Dice: estas son virtudes, está hablando de la mansedumbre y de la voluntad, de la fe. Estas virtudes son caracterizadas como frutos, en contraste de las obras. Solo el Espíritu puede producirlas y no son los propios esfuerzos. Otro contraste es que aun cuando las obras de la carne aparecen en plural, el fruto del Espíritu es uno solo y indivisible. Cuando el Espíritu controla completamente la obra de los creyentes, produce este resultado. Las primeras tres conciernen, dice, a nuestra actitud hacia Dios. La segunda tiene que ver con nuestras relaciones sociales. Y el tercer grupo describe los principios que guían a la conducta cristiana. O sea, los últimos, la benignidad, la bondad, esos son frutos que dirigen, dice, a la conducta cristiana. Ser manso. La fe, la mansedumbre, la templanza. Templanza, sí. Muy bien, hermanos. Nuestro Dios se mostró humilde. El primer punto. Nuestro Dios se mostró humilde. Y vamos a ver Mateo 11:29. No, disculpe que le quite el viento. 11:29, de que va la gracia. No sé si fue usted, Luis, la vez pasada que hizo que ya no que era un helicóptero, que era un ventilador, era un helicóptero. Bueno, todos me tienen la mano. Está bueno, muchas gracias a todos, hermanos. Son sigilosos. Ok, nuestro Dios se mostró humilde. Bienvenido, hermano. Mateo 11:29. Mateo 11:29. ¿Lo tenemos, hermanos? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesús hablando de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, Cristo se mostró humilde. Dios se mostró en su humanidad, en la deidad, en la persona de Jesucristo, humilde. Te voy a hacer solamente un bosqueo rápido de cómo fue esa humildad reflejada. Cuando Jesús entra en Jerusalén a días de ser crucificado, ¿cómo entró? Entró en
en un caballo pura sangre, en un caballo que hace unos pasitos bien bonitos. El otro día mirábamos con mi esposa cómo pone la patita y la van tirando. Entró así con elegancia, con gran capa y entró así con gran estruendo. Miramos a Jesucristo entrando en un caballo último modelo de esos árabes hermosos, caballo potente. ¿En qué entró? En un burrito. Hay una canción muy bonita, no sé si ustedes han escuchado, que hay una canción sobre el burro. Creo que es de un tal cantante Rodríguez, el apellido, que dice: el burro se jactaba, dice la historia que el burro se empezaba a jactar. Cuando entré en Jerusalén todos me tiraban, dice, flores, palmas era, y no me acuerdo de otra cosa, y se dice que todo el mundo estaba escuchando al burro. Hay una canción de eso, tal vez el hermano músico lo sabe, pero dice que más adelante dice que se acercó una gallinita, dice que iba en medio de la multitud, y la gallina le exclamó: burro, le dice, ¿qué burro eres? No era a ti a quien cantaba, sino al que iba encima de ti, a Jesús de Nazaret. Sí, ahí sí le dijo: burro, que burro eres. Pero hermanos, Jesús no solamente se mostró humilde en ese momento, entrando en Jerusalén, entrando a la ciudad santa, viene él y no solamente entró en un burro, sino que el burro ni siquiera era de él. El burro era prestado. No puedo decir: este burro es último modelo y yo lo vendo o lo compré. No, era prestado. Y no solo eso, no entraron multitud de ángeles adelante abriendo espacio, moviendo o bien armados o guardia armada. No. A Jesús lo acompañaron pescadores, ladrones, iba acompañado de publicanos, iba acompañado de celotes. Y de muchos marineros también. Eran de prostitutas, eran sus discípulos. ¿Cómo vemos entrar ahora a los siervos de Dios, entre comillas, cuando vienen en los aeropuertos? Viene el ungido de Jehová, fulano de tal. Entonces vienen con sus vestiduras, sus anillos, ahora papales evangélicos, entran con sus guardaespaldas, con sus guaruras, todos armados, todos en carros blindados a veces, y no se hospedan en la casa del que les da la bienvenida. Tienen que hospedarse en hotel 5 estrellas porque somos hijos del rey y debemos de vivir como hijos del rey. ¿Qué es eso? Yo siempre cuando pienso y miro ahora, que miro esto y pienso que la humildad es una característica, un fruto del Espíritu Santo, entonces, ¿qué está pasando con esta gente? Dicen que son siervos de Dios, ungidos de Dios, pero no se muestran humildes. Dame un autógrafo, le dije. ¿Qué pasa con eso? Dice que cuando Pedro y Juan Pablo y Bernabé hacen unas hazañas en cierto lugar, la gente se postró delante de ellos y ellos les dijo: calmaos, nosotros somos como ustedes. Es a Dios que tiene que darle la gloria. Cuando pensamos en este tipo de personas que vienen armados y rodeados, que no muestran humildad, cuidado, y usted le vaya a dar una Coca-Cola normal, tiene que ser Coca-Light, traen hasta sus cocineros a veces. Son bárbaros. Hermano, traen protección porque dicen que los pueden secuestrar. Solo me acuerdo de aquella frase acuñada por los Rodríguez que dice: un hombre, una Biblia y una col, que es un arma, ¿verdad? La col es una pistola. Hay hombres, entre comillas, ministros de Dios, que no muestran su humildad, ni su confianza en Dios, ni su seguridad, que necesitan que otros hombres los protejan, porque aparentemente Dios, al que adoran, no los va a cuidar. Qué tremendo, ¿ah? Seguramente más de algún nombre le pasó por la mente en este momento. Diga. Tampoco iban a traer una cantante aquí a Honduras, de Guatemala.
cuando la llamaron, sí, dice ella, yo estoy a la disposición de ustedes, dice, lo único que van a tener tacón de guardaespaldas. Eso es lo único que le pidió. A ver cuánto va a poner con tiempo, pero hasta ahí nomás llegó el pastor, le dijo, no señora, esto no es un cerco de Dios. Nos vemos ahora y otro día. Ahora le ponemos el CD. Qué barbaridad. Miren, hermano. Ponga el disco y ponga a cantar. Y me van a cobrar 14 mujeres. Miren, la mansedumbre, punto número 2, es característica del liderazgo también. Hablando de Moisés, sin lugar a dudas, uno de los frutos del Espíritu que deben de aflorar con mayor perceptibilidad o percibir con mayor facilidad debe ser precisamente la mansedumbre o la humildad. ¿Cómo debo hacer esto, por favor? La mansedumbre es característica del liderazgo. Éxodo capítulo 4. Vamos a leer un poco de la historia aquí. Le voy a poner un contexto. Estaba Moisés en el desierto y miraba una zarza que ardía pero no se consumía. Por supuesto que Moisés había visto muchas zarzas en el tiempo que estaba apacentando ovejas. Era normal en el desierto que hubieran zarzas ardiendo, pero esta no se consumía. Entonces Moisés se acerca, Dios le empieza a hablar, le empieza a decir estas cosas. Entonces, versículo 1, Moisés respondió diciendo: he aquí, cuando Dios le dice, tú vas a ir a sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y dice el Éxodo 4.1, dice: entonces Moisés respondiendo diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Recordamos que los pastores usaban vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de él. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué lo menciona, hermanos? Ninguna razón que se le pega a la mente. ¿Por qué Dios mencionaba siempre el Dios de Abraham? ¿Y es un Dios cómo? Lo conocían, correcto. Además, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Le dijo además: Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en el seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Imagina el susto, ¿verdad? Y la lepra era una enfermedad incurable. Era incurable. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, dice que he aquí que se había vuelto como la otra cara. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren, dice, estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Empiezan la realidad. No es que para mí no es una excusa de cobarde, no, que es una realidad. Él plantea esto: ¡ay, Señor! Nunca he sido un hombre fácil de palabra. Algunos traducen esto como que era tartamudo. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová respondió:
¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Qué lindo, ¿no? Viene y dice, y le dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las ¿qué? Señales. Miren, en esta lectura podemos sacar muchas cosas, pero principalmente lo que nos importa, ¿verdad?, es ver la actitud de Moisés. Moisés, recuerden, había sido criado en el palacio. Moisés conocía al que era el faraón en ese momento. Moisés había visto la riqueza y visto los placeres de Egipto y pudo perfectamente haberse quedado, pero él tomó ciertas actitudes que lo llevaron a esa situación. Sin embargo, cuando vemos a Moisés hablando con Dios, no vemos a un Moisés queriendo volver a Egipto triunfal. No vemos a Moisés diciendo: voy a ir a acabar con esos egipcios y me voy a quedar con el palacio y vamos a estar ahí los hebreos. No. Él empieza a plantear situaciones personales que evitaban, o según él, lo incapacitaban para ser un líder. Él dice: soy tartamudo, soy tardo para hablar. Y Dios le empieza a dar argumentos con mucho amor. Otro le ha dicho: calla, Moisés, y muerde. Hoy venga otro. No, Dios le tiene paciencia. Vamos a ver qué es lo que me dice Moisés. Señor, es que yo no puedo hablar. Mejor envía a otra persona que hable. Entonces viene Dios y ya tenía predestinado que fuera Aarón. Pero Dios no le dice: tienes razón, Moisés, tú no sirves, mejor voy a usar a Aarón. No lo desecha, ¿verdad? No vemos a Dios actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque había ciertas características que Dios había venido formando en Moisés que Aarón no poseía. Le voy a dar una: la fidelidad. Le voy a recordar aquella historia cuando está Moisés orando en el monte. Dios le está enviando la palabra, las leyes, y Aarón está acostado. Dice: levántate, le dice, porque estaba acostado. Levántate y haznos dioses. Vamos, vamos. ¿Quién tiene oro? Ahí dice la escritura. ¿Quién tiene oro? Vamos, vamos. Y claro, y hacer el becerro. Y después, más adelante, ¿verdad?, le dice: ¿cómo caíste en esto, Aarón? Le dice Moisés en la historia. Es que ellos me dijeron que hiciera dioses, entonces yo agarré el oro y salió un becerro. Léanlo. Como quien dice: yo tiré este pedazo de plástico y salió una silla. Qué bárbaro. Y por amor a Moisés tal vez no lo destruyó. Y de hecho que por la intercesión de Moisés no lo mató el Señor. No lo mató. Y vemos otra muestra de humildad, de mansedumbre de Moisés. Dios le dice: voy a acabarlos a todos y haré una nación contigo, Moisés. Y vemos a Moisés en el plano diciéndole: no, Señor mío, ¿qué van a decir tus enemigos?
Los sacó ciertamente de Egipto para hacerlos morir en el desierto. No, Dios, no acontezca tal cosa. Si los vas a matar, mátame a mí con ellos. Ráeme de tu libro. Oigan, y esto no lo hizo Aarón. Ciertamente no lo iba a hacer Aarón. Dios había puesto un corazón especial en Moisés. Corazón humilde, manso. Él se sentía, aunque era un pueblo rebelde, él se sentía parte de su pueblo. Había matado por ese pueblo en su momento en Egipto y seguía amando a ese pueblo. Él pudo haber dicho: cuántos orgullosos, prepotentes, soberbios, ungidos de Jehová, entre comillas, de nuestro tiempo, dirá: acábalos y haz una nueva nación de mí. Yo seré el nuevo patriarca, el nuevo, entre comillas, apóstol. ¿Cuántos payasos de eso no tenemos en nuestro tiempo? Quítele la denominación a su iglesia, no se preocupa, yo le voy a dar cobertura. Pero en el momento que hubiera escuchado Jonás, hubiera estado Jonás con Dios ahí, lo van a quemar a todos. Eso es algo que usted puede pensar. Si hubiera estado Elías, desciende fuego, Señor, y acábalos. ¿Se acuerdan de Juan y Santiago? Ellos no quisieron recibir tu mensaje, Jesús. ¿Quieres que oremos para que Dios mande fuego? Bravo, bravo. ¿Ah? Gente de temperamento volátil. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo que debemos de heredar, hermano. Miren, donde yo siento, por ejemplo, que a mí me cuesta mucho es en la incompetencia. Me cuesta mucho. Yo a veces, cuando usted mire que yo hago así, estoy luchando conmigo mismo, porque yo me decepciona. De repente estoy con mi hija y de repente estamos apuntando: haga esto, mi amor, yo sé que ella puede. Y se pone como aquella lentitud, y yo sé que puede. Y es Dios moldeándome, Dios moliéndome, Dios teniendo. Oye, si no puedes ni con tu propia hija, ¿cómo vas a poder con el resto de la congregación? Con el mismo amor, Dios moldeando. Digo yo, ya después me pongo a pensar que de la misma manera que a ella de repente a veces le cuesta, a mí también me cuestan aspectos espirituales. Y Dios me muestra su mansedumbre, su paciencia, su misericordia. ¿Cómo voy a hacer yo devolver mal por bien? Entonces también con el mismo amor: venga, mi amor, vamos, y ahí vamos. Esto es así, hermanos. El ADN de Dios tiene que reflejarse. Mira, otra cosa que quiero decirte, porque es un aspecto de liderazgo. Dios tenía perfectamente, bueno, mira, Moisés, tú hablas muy lento y esta gente no te va a entender, no te va a escuchar. Tienes razón, no seas piso. Vamos a levantar a otro. Pero él miró las virtudes de Moisés. Y Moisés, que es lo que me gusta, como buen líder, miró primero sus defectos. El mundo hoy te dice: tienes que tener positivismo, tienes que tener triunfalismo, tienes que mirar tus virtudes para que tengas un alto concepto de ti mismo y para que tengas una buena autoestima. El verdadero líder, una persona conocedora de Dios, siempre va a decir: oh Señor, yo necesito de tu ayuda. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Si tu presencia no va con nosotros, yo no voy. Ese era Moisés. Esa es la humildad que todo cristiano debe de anhelar, que todo líder debe de buscar. No hay nada, hermano. Pero cuando oraba la hermana, y son palabras que yo incluso escribí: no hay nada como nosotros podamos hacer para impresionar a Dios. Nada. No hay nada, hermanos. Hay personas que tienen el valor, diría yo, que la ignorancia de decir: si yo no voy, no va a servir el culto. Si yo no toco, es que ese otro no sirve para tocar. Si yo no inicio la campaña, nadie se va a acercar. Si yo no salgo a evangelizar, no llega ninguna oveja a la iglesia. Si yo, nada. Nada. Nadie es indispensable en el reino del Señor. Nadie.
hay pastores que yo no sé cuando le dan la palabra, hermano, predique y sacan así un montón de quejos, sacan un montón de hojas, así, ponen y dan un buen mensaje. Al final, hermano, buen mensaje, y dicen ellos ahí en el púlpito, bueno, gracias a Dios, dije que yo pues no venía preparado, como quien dije, si hubiera venido preparado, hubiera sido peor, ¿sí? Yo he oído que, y esto que yo, pues me agarraron a quemar ropa, mis hermanos, porque yo no venía preparado. Otra mensaje cuñado de los Rodríguez que nos enseñaba mi papá, que todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Amén. Segunda de Corintios 4:7, miren lo precioso Pablo hablando. Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes pensadores de la época, uno de los principales, ¿verdad?, entre los judíos. Segunda de Corintios 4:7. Si hubiera venido preparado, quién sabe. Yo un tercer punto, pastor, ahorita. No, siempre seguimos con lo de la capacitación para un verdadero líder. O sea, la mansedumbre es característica del liderazgo. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, hermano. ¿En vasos de qué? ¿De oro? ¿Vasos de diamante? En vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Miren, hermanos, un día yo les conté, se lo voy a relatar para que se lo aprendan si es posible. Dicen que alguien se acercó a John Bunyan, el escritor del libro El progreso del peregrino, después de un sermón y le dijo: has predicado un gran sermón. Al terminarle, has predicado un gran sermón, se acercó a alguien y le responde John Bunyan diciéndole: lo sé. El diablo vino hace apenas unos instantes a repetirme. El progreso Del peregrino escribió él. Te voy a relatar bien. John Bunyan, un excelente predicador, un gran escritor. El progreso del peregrino es el segundo libro cristiano más leído en la historia. Después de la Biblia, el progreso del peregrino. Y este hombre predicaba aparentemente muy bien. Y cuentan en una biografía, ¿verdad?, que alguien se le acercó y él mismo contaba esta historia, diciéndole: has predicado un gran sermón. ¡Qué gran sermón! Y él, vestido de humildad, vestido de mansedumbre, le dice: no sé. Podría decir a alguien: oh, qué prepotente. No, no sé. Satanás vino hace apenas unos instantes a recordarme. ¿Con qué facilidad se infla el ego humano, hermanos? ¿Con qué facilidad una palmada en la espalda puede ser un empujón hacia el infierno? Y entonces nos inflamos. Segunda de Corintios 3:5. Miren lo que dice Pablo también acá. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, nuestra capacidad. Si hay alguna habilidad, si hay alguna virtud en usted, hermano, no piense que la desarrolló para usted. Cuando el hermano nos predicaba de los talentos, ¿usted cree que Dios le ha dado habilidad? El talento era una moneda, ¿verdad? Pero también el talento es una habilidad que Dios te pueda dar. ¿Tú crees que te ha dado esa habilidad solo para que te beneficies tú? Si Dios lo que desea de todo hombre es que tenga una comunión con Él, que lo adore y que tenga una comunión que le permita tener una alegría con el Señor, a vivir con Él. Y el discipulado doctrinal lo hemos visto. ¿Usted cree que si Dios le ha dado habilidad para ministrar es para que usted se vuelva rico? Puede ser que Dios lo haga rico, pero el principal fundamento es para que sirva a Dios. Nada de lo que tenemos es para nuestro beneficio propio, ni las posesiones que tenemos son nuestras. Pueden estar a nombre de usted, a nombre mío,
Pero si Dios manda, como hizo con Job, acabado todo. Eso es la realidad. Si hay alguna capacidad, hermanos, entienda que proviene de Dios. Por lo tanto, punto número 3, el orgullo antecede a la caída. El orgullo es el antónimo, digamos, de la humildad o la antítesis, no sé cómo le llaman al término. Lo opuesto a humildad, a mansedumbre, es orgullo. Y quiero relatarle la historia del primero que pecó, del primero que se enorgulleció. Isaías 14, 12 en adelante. Isaías 14, 12 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Satanás fue el primerito. Isaías 14, 12. ¿Quién es el creador del pecado, hermano? Satanás. Así es. Dice Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué le dice la profecía? ¿Qué es lo que sucedió? Mas tú, le dice, derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Hermanos, hay personas que son yo-yo. Ese es el juguete favorito del orgulloso. Yo. ¿Quién quiere ir? Yo. ¿Quién quiere hacer? Yo. ¿Quién quiere cantar? Yo. ¿Quién quiere predicar? Yo. ¿Por qué? Porque quieren aplausos. Otra cosa es que digan, yo voy, si usted me manda, voy. Yo lo hago. ¿Pero qué? Para la gloria de Dios. Sea cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Yo le decía hoy a mi hija, le dice la mamá, hija, lava tu plato. Aquí tenemos una frase, la ley de Cuyo. Cada quien lava lo suyo. Entonces ella apelaba a la ley de Cuyo. Es que el otro plato no era de ella, el otro vaso. No quería, dice, no, es que. Entonces vino y le dijo, no, lávalo, porque tu hermano tenía que bañarse, tenía que hacer algo. Entonces le dije yo, ¿sabes qué, hija? Aproveché para ponerle un versículo de la Biblia. Y dice, todo lo que hagáis, ¿verdad? Hacedlo para la gloria de Dios. Entonces al principio usted sabe, un niño, todos somos así a veces. Dios nos dice, por ejemplo, nos manda a que oremos, nos manda a leer la escritura, y a veces nos acercamos, así va. Pero es para la gloria de Dios y es para nuestro beneficio. Al final Dios no nos necesita a nosotros necesitamos a Dios. Hermano, ¿qué iba a decir? No, es que aquí la dinámica del reino dice aquí, Lucero, ángel de Satanás, es un ángel llamado Lucero que se enamoró de su propia belleza, que cayó en su propio orgullo y en su sobreestimación de sí mismo. Su rebelión se manifiesta en 5 acciones dirigidas contra Dios. Estas 5 frases declaradas tomarán el lugar del Altísimo, pero los que revelan que a Dios pertenece la última palabra. Amén. Miren, hermanos, dice la escritura, vamos a buscar 1 Corintios ahí cerca, 10, 12.